se atreve a hacer. Si la gran tribulación llegara y tú estuvieras vivo para verla, sabrías qué hacer. La mayoría de los cristianos jamás se ha hecho esta pregunta, porque la mayoría de los cristianos cree que no estará allí para responderla. Pero hay un grupo de palabras pronunciadas por Jesucristo mismo, pocos días antes de morir, que asumen exactamente lo contrario. Cristo no describió la tribulación como un espectador lejano. Le habló a su pueblo como alguien que sabía que estarían dentro de ella. Y no les dio un sermón sobre cómo sentirse. Les dio órdenes, 4, concretas, en secuencia, con verbos en modo imperativo que no dejan espacio para la ambigüedad. Este video no es una especulación sobre el futuro, es un examen, palabra por palabra, de lo que Jesucristo mandó hacer cuando ese momento llegue. ¿Y por qué esas órdenes, lejos de ser motivo de pánico, son una de las expresiones más claras de que Dios nunca abandona a los que son suyos, ni siquiera en la hora más oscura de la historia? Mateo 24, 1 al 3 describe la escena. Jesús sale del templo de Jerusalén y sus discípulos le muestran las edificaciones, probablemente con asombro ante su grandeza. Jesús responde con una afirmación que debió sacudirlos. Ese templo, el centro de toda la vida religiosa de Israel, sería destruido por completo, piedra por piedra. Más tarde, ya sentados en el Monte de los Olivos, con Jerusalén y el templo visibles a la distancia, los discípulos le hacen una pregunta con dos partes. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Esa doble pregunta es la clave para entender todo lo que sigue. Los discípulos no estaban preguntando dos cosas separadas en su mente. Para ellos, la destrucción del templo y el fin de los tiempos probablemente eran el mismo evento. Jesús, en su respuesta, no los corrige de inmediato. Les habla con un lenguaje que tiene capas. Una capa que se cumplirá pronto en la generación de ellos, y una capa que apunta a algo final, todavía no agotado. Esto no es un truco retórico ni una lectura forzada por parte de la iglesia posterior. La historia misma lo confirma. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano, bajo el mando de Tito, destruyó Jerusalén y el templo exactamente como Jesús predijo. Esto lo registra el historiador judío Flavio Josefo, testigo cercano a los hechos, como dato histórico, no como fuente profética. Pero cuando se lee con atención el resto del discurso, particularmente lo que Pablo escribe después en 2 de Tesalonicenses 2 y lo que Juan describe en Apocalipsis 13, queda claro que hay un componente que el año 70 no agotó. Una figura que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Una imagen erigida que exige adoración so pena de muerte. Eso no sucedió en el año 70. La forma más honesta de leer el discurso de Jesús, entonces, es reconocer que tiene un cumplimiento parcial histórico que ya ocurrió y un cumplimiento final que todavía no ha llegado. El primero funciona como anticipo real del segundo, no como sustituto. Vale la pena ser transparentes aquí, dentro de quienes comparten el mismo marco interpretativo de este canal. Futurista, premilenarista histórico. No todos están de acuerdo en exactamente dónde el texto pasa de hablar del año 70 a hablar del futuro final. Algunos trazan la línea en un versículo, otros en otro. La Escritura no resuelve esa pregunta con precisión absoluta, y la honestidad exige decirlo así, en lugar de fingir una certeza que el texto no ofrece. Lo que sí está claro, y es lo que permite aplicar este discurso al horizonte futuro con plena confianza, independientemente de dónde exactamente el texto hace su transición interna. Es la convergencia entre 4 autores bíblicos distintos: Daniel, Jesús según Mateo, Pablo y Juan describen, de forma independiente y a lo largo de siglos, la misma estructura de acontecimiento final: una profanación del lugar santo, una figura que se exalta como Dios, un periodo de persecución de intensidad sin precedente y una intervención divina que lo pone fin. Esa convergencia fija el horizonte futuro con una solidez que ninguna incerteza sobre la línea interna de Mateo 24 puede disolver. Y es dentro de ese horizonte futuro, confirmado por esa convergencia, donde las 4 órdenes que este video va a examinar adquieren toda su fuerza. Antes de la primera orden,
Jesús da la señal que la activa. Mateo 24:15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esa frase exige detenerse. Primero, Jesús no inventa esta imagen. La cita directamente de Daniel. El término griego vede eligmates, seos, que se traduce literalmente como cosa abominable de desolación o abominación que desola. La palabra vede eligma cubre un campo semántico amplio en el griego bíblico. Describe cualquier cosa considerada profundamente repugnante ante Dios, como se ve, por ejemplo, en Lucas 16:15, donde se aplica a lo que los hombres estiman en alto pero Dios aborrece. Ese uso general ilustra el alcance del término, pero el peso cultico profanatorio específico que el término adquiere en esta cláusula. No importa si no terminaste el secundario porque fuiste mamá, papá, o porque tuviste que salir a trabajar, porque no te gustaba o tuviste una mala experiencia en tu anterior colegio. Lo importante es cómo lo vas a terminar. Quiere en esta cláusula la idea de una profanación deliberada de lo sagrado, vinculada a idolatría en el lugar santo. No viene de Lucas 16:15 aislado, sino del patrón establecido en Daniel y en el uso sistemático del término equivalente hebreo en el Antiguo Testamento. En el uso bíblico consolidado, vede eligma en contexto de santuario, casi siempre describe una profanación cultica deliberada. Su aparición en Apocalipsis 17:4-5, para describir la copa de Babilonia, llena de inmundicia y de las abominaciones de su prostitución, confirma ese peso específico. No es un término genérico para algo malo. Es un término específico para una profanación sagrada. La fuente, como el mismo Jesús señala, es el profeta Daniel. En Daniel 9:27 se lee que, en medio de una semana de 7 años, el príncipe que vendrá hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo pondrá una abominación desoladora. Daniel 11:31 y 12. 11 repiten el mismo término hebreo, la expresión hebrea shikutz, me, sho, mem, en contextos relacionados con la profanación del santuario. Históricamente, este lenguaje ya tuvo un cumplimiento parcial. En el año 167 a.C., el rey Seleucida, Antíoco IV Epífanes, profanó el templo de Jerusalén, sacrificando un cerdo sobre el altar y erigiendo en el lugar santo un altar dedicado a Zeus. Para los judíos del primer siglo, esa memoria estaba viva y servía como tipo histórico de exactamente este tipo de horror. Jesús no está inventando un escenario extraño para sus oyentes. Está usando una categoría que ya conocían. Pero el apóstol Pablo amplía esta imagen más allá de Antíoco. En 2 de Tesalonicenses 2:3-4 describe a un hombre de pecado que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, presentándose a sí mismo como Dios. Eso no fue lo que hizo Antíoco. Y el apóstol Juan, en Apocalipsis 13:14-15, describe una imagen de la bestia erigida para que sea adorada, con la orden de matar a quien se niegue a hacerlo. 4 autores bíblicos distintos: Daniel, Jesús, según lo registra Mateo, Pablo y Juan, separados por siglos y escribiendo de forma independiente, convergiendo en la misma estructura, una profanación final del lugar santo por una figura que se exalta a sí misma. Esa convergencia es importante. No estamos ante una imagen aislada que alguien podría argumentar que es simplemente simbólica, sin referente real. Estamos ante un patrón repetido y desarrollado a través de toda la Escritura, lo cual presupone, coherente con lo que ya se sostiene sobre el templo durante la tribulación. Un templo físico reconstruido en Jerusalén. Aquí también hay que ser honestos sobre el nivel de certeza. Que ese templo será literal y físico es una inferencia razonada, no un dato explícito repetido con la misma claridad que, por ejemplo, la duración de 7 años de la tribulación. Algunos lectores serios, dentro del mismo marco premilenarista histórico, prefieren leer el templo de Pablo de forma más simbólica, refiriéndose a la Iglesia o al pueblo de Dios. Pero el texto mismo, leído con cuidado,
apunta más fuertemente hacia un templo literal, porque Daniel 9:27 ya presupone sacrificio y ofrenda real cesando. Lenguaje que solo tiene sentido pleno si hay un templo físico donde esos sacrificios ocurrían. Hay además una frase que merece atención propia: el que lee, entienda. Esta es una nota editorial del evangelista, no parte del discurso oral de Jesús, tal como los discípulos lo escucharon en el Monte de los Olivos. Va dirigida al lector del texto escrito. Sobre aquel lector apunta exactamente. Hay una tensión real. Una lectura posible es que la nota simplemente llama al lector a reconocer la alusión a Daniel, sin implicar un destinatario futuro específico. Otra lectura, coherente con el horizonte futurista que el resto del discurso sostiene, es que la nota interpela también al lector que viva el momento mismo en que esta señal aparezca, llamándolo a un discernimiento activo en ese instante. Ambas lecturas son defendibles dentro del mismo marco interpretativo, y el texto no ofrece manera de decidir entre ellas con certeza completa. Lo que sí es claro, sin necesidad de matizar, es esto: Jesús da una señal específica, identificable, ligada a un evento concreto, no una atmósfera general de crisis mundial. Y a esa señal específica da una orden específica. Mateo 24:16 al 20. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar lo que hay en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, y oren para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. El verbo central aquí es el término griego feugetosan, del verbo feugo, huir. Es un imperativo de tercera persona plural, una orden directa, no una sugerencia. El mismo verbo aparece en Mateo 3:7, cuando Juan el Bautista advierte que hay que huir de la ira venidera, y en 1 Corintios 6:18, donde Pablo manda huir de la inmoralidad sexual. En ningún caso, este verbo implica deliberación prolongada. Implica respuesta inmediata ante un peligro real. Y el resto del pasaje refuerza esa inmediatez con una intensidad casi táctica: el que esté en la azotea, donde, en la arquitectura del primer siglo, se accedía por una escalera externa. No debe bajar a su casa para recoger sus pertenencias. El que esté trabajando en el campo no debe volver atrás siquiera por su capa, una prenda esencial para protegerse del frío nocturno en esa región. Jesús está describiendo, con una concreción que no deja espacio a la imaginación, la urgencia de abandonar todo de inmediato. Aquí conviene corregir un error de lectura común, no por afán de polémica, sino porque distorsiona seriamente la enseñanza de Cristo. Algunos sectores del cristianismo popular, especialmente bajo influencia de marcos dispensacionalistas, han enseñado que este pasaje no aplica en absoluto a la Iglesia, porque suponen que los creyentes serán retirados de la tierra antes de que la tribulación comience, mediante un arrebatamiento previo a sus 7 años. Bajo esa lectura, las órdenes de Mateo 24 quedarían reservadas exclusivamente para israelitas étnicos que vivan ese periodo después de que la Iglesia ya no esté presente. Esa es una posición sostenida con sinceridad por muchos hermanos dentro del evangelicalismo y merece ser nombrada con precisión, no caricaturizada. Pero la Escritura, leída con cuidado, no sostiene esa separación. No hay ningún pasaje que enseñe una remoción de la Iglesia previa a los 7 años de tribulación. Lo que la Escritura sí enseña de manera consistente es que el pueblo de Dios, judío y gentil, unido en un solo pacto de gracia, atraviesa la tribulación final preservado dentro de ella, no removido de ella antes de que comience. Esta es una posición que este canal sostiene con plena confianza, sin necesidad de presentar alternativas como igualmente válidas, porque se deriva directamente de la unidad del pueblo de Dios que la Escritura enseña en pasajes como Romanos 11 y Gálatas 3:28 al 29. Si la Iglesia atraviesa la tribulación, entonces
Estas órdenes de huir no son reliquia para otra audiencia. Son instrucción directa para el pueblo de Dios que viva ese momento. Y eso te incluye a ti. Si Dios, en su providencia, determina que estés vivo cuando esa señal aparezca. Hay otro error más sutil que también merece corrección. Algunos cristianos, con buenas intenciones pero mala teología, asumen que huir sería un acto de cobardía, que el creyente valiente se quedaría a confrontar la persecución de frente como un testimonio de fe inquebrantable. Esa idea suena noble, pero contradice directamente el mandamiento explícito de Cristo. Jesús no ordenó resistencia heroica en ese momento, ordenó huida inmediata, la obediencia a esa orden. Confiar en que Dios provee y protege incluso en la huida, soltando bienes materiales sin mirar atrás. Es en sí misma el acto de fe que Cristo pide. No hay contradicción entre huir y confiar en Dios. Huir en obediencia a la palabra explícita de Cristo es confiar en Dios. Vale notar también la compasión concreta del texto. Jesús se detiene a mencionar a las mujeres embarazadas y a las que están criando, reconociendo la dificultad física añadida que la huida representaría para ellas, y manda orar para que esa huida no caiga en invierno, cuando el frío y las condiciones del camino agravarían el peligro, ni en día de reposo. Cuando las restricciones del sábado judío habrían limitado el movimiento y la provisión. Este no es el lenguaje de alguien indiferente al sufrimiento físico de su pueblo. Es el lenguaje de un Señor que, incluso al ordenar una huida urgente, piensa en los más vulnerables dentro de ella. Inmediatamente después de ordenar la huida, Jesús da una segunda orden, ahora dirigida no a los pies, sino a la mente. Mateo 24, 23 al 26. Entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios grandes, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Jesús pronunció estas palabras dirigiéndose a sus discípulos en el siglo I. Pero como hemos visto, este discurso tiene un horizonte que excede a esa audiencia inmediata. El cumplimiento final, confirmado por la convergencia con Daniel, Pablo y Juan, pertenece a un momento todavía futuro. En virtud de esa extensión aplicada, no por destinación gramatical directa, sino por la continuidad del pueblo de Dios que la Escritura establece. Estas palabras alcanzan también al creyente que viva el momento del cumplimiento. Es en ese horizonte donde el imperativo, el término griego me pisteuset, no crean, adquiere su peso pleno para quien lea este texto como el pueblo al que Cristo preserva. El imperativo aquí es una negación directa, dirigida a una afirmación específica. Alguien que diga, aquí está el Cristo. No es una advertencia genérica sobre el engaño en el mundo. Es una orden concreta sobre cómo responder ante una afirmación mesiánica falsa que surgirá precisamente en medio del caos de la huida y la persecución. El momento exacto en que una población aterrorizada estaría más dispuesta a aferrarse a cualquier figura que prometiera rescate o liberación. Lo que hace esta advertencia especialmente seria es la descripción de lo que respaldará a estos falsos cristos y falsos profetas. La expresión griega semeia kai errata megala, señales y prodigios grandes. No se trata de charlatanes torpes y fácilmente desacreditados. El texto describe manifestaciones impresionantes, capaces de generar asombro genuino, y la frase final es la más sobria de todo el pasaje. Engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esa cláusula condicional, si fuera posible, merece atención cuidadosa, porque toca directamente la doctrina de la perseverancia de los santos. La pregunta es, ¿implica esta frase que los escogidos podrían, en efecto, ser engañados de forma definitiva y caer?
La lectura más coherente con el resto de la Escritura es que la respuesta es no. La construcción griega de esta cláusula funciona retóricamente para subrayar la intensidad y el poder del engaño. Es tan poderoso que engañaría incluso a los escogidos si tal cosa fuera posible, sin afirmar que efectivamente sucederá. Esto es consistente con lo que Jesús mismo enseña en Juan 10, 28 al 29, donde declara que nadie arrebatará a sus ovejas de su mano. Y con lo que Pablo enseña en Romanos 8, 35 al 39, sobre la imposibilidad de que nada separe a los verdaderos creyentes del amor de Dios en Cristo. La perseverancia de los santos no es el resultado de la fuerza de voluntad de los escogidos, resistiendo un engaño superior a ellos. Es el resultado de la gracia soberana de Dios, que preserva a quienes son verdaderamente suyos, incluso frente al engaño más sofisticado jamás producido. Esta es una posición que el texto sostiene con suficiente claridad y repetición a través de la Escritura, como para afirmarse sin necesidad de presentar alternativas como igualmente válidas. Eso no significa que la orden de Cristo sea innecesaria, precisamente porque la preservación de los escogidos es obra soberana de la gracia y no del esfuerzo humano aislado. Dios usa medios. Entre ellos, la obediencia activa a la orden de no creer, de examinar, de mantenerse firme en lo que la Escritura ya ha revelado, en lugar de dejarse llevar por una señal impresionante. La doctrina de la elección incondicional no vuelve pasiva la responsabilidad del creyente, la fundamenta. Obedecemos esta orden con la confianza de que Dios mismo nos sostiene mientras la obedecemos. No para ganar lo que ya tenemos asegurado, sino porque la fe genuina siempre se expresa en obediencia genuina. Vale la pena además distinguir esta enseñanza de cualquier afirmación contemporánea de profecía o revelación directa. La Escritura describe a los dos profetas de Apocalipsis 11 como una excepción escatológica futura específica, dada para ese momento concreto de la historia, no como modelo de que los dones de revelación estén activos hoy. El canon está cerrado. Cualquier afirmación actual de visión, sueño profético o aparición que pretenda añadir revelación nueva queda, por definición, fuera de la autoridad que Cristo reconoce aquí. La Escritura misma, ya dada, suficiente para reconocer al falso Cristo cuando aparezca. La tercera orden cambia de objeto otra vez. Ya no son los pies. Ya no es la mente frente a una afirmación específica. Ahora es una disposición continua y sostenida. Mateo 24, 42 al 44. Por tanto, estén alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Por eso también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperen. El Evangelio de Marcos, en el pasaje paralelo de 13, 33 al 37, desarrolla la misma orden con una imagen que la vuelve concreta, la de un señor de casa que viaja al extranjero y deja a sus siervos encargados de tareas específicas, sin que ellos sepan a qué hora de la noche regresará. El mandamiento de Cristo se repite tres veces en pocos versículos. El término griego reite, Belen, es un imperativo presente, lo cual en griego indica acción continua, no un evento puntual. No es estén alerta una vez, es permanezcan en estado de alerta de manera sostenida. Esta orden tiene una textura distinta a las dos anteriores. Huir es una acción que se ejecuta una sola vez, en respuesta a una señal específica. No creer a los falsos cristos es una respuesta puntual ante una afirmación puntual. Velar, en cambio, describe el estado en que el creyente debe vivir durante todo el periodo, no solo en el instante de la señal. Es la disposición que sostiene la obediencia a las otras dos órdenes. Porque sin vigilancia continua, ni se reconoce la señal a tiempo para huir, ni se discierne con claridad al falso Cristo cuando aparezca. Conviene aclarar qué significa exactamente esta vigilancia, porque hay una distorsión fácil de caer en ella. Velar, en el sentido que Cristo enseña aquí, no es ansiedad permanente, ni un estado de hipervigilancia nerviosa, escudriñando cada noticia como posible cumplimiento profético. Eso no es vigilancia bíblica. Es fatiga espiritual disfrazada de fidelidad.
El creyente en ese estado termina agotado y paralizado, incapaz de la fidelidad estable que la orden exige. La vigilancia que Cristo ordena es, más bien, una fidelidad estable y sobria. Vivir cada día haciendo lo que corresponde, como el siervo de la parábola, encargado de su tarea, con la conciencia despierta de que el Señor puede regresar sin que esa conciencia se convierta en parálisis ni en pánico. Es exactamente el equilibrio que sostiene todo este canal. Vigilancia activa, no fatalismo. Alerta sobria, no terror. La última de las cuatro órdenes es, en cierto sentido, la que sostiene a todas las demás y la que conecta más directamente con el corazón teológico de este canal. El Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El verbo aquí es el término griego hipomeinas, del verbo hipomeno, que significa literalmente permanecer bajo. Resistir una presión sostenida sin ceder, sin abandonar la posición bajo el peso de la carga. No describe resistencia pasiva ni resignación. Describe una firmeza activa, sostenida bajo presión real y prolongada. Exactamente el tipo de presión que la persecución descrita en este discurso implicaría huida, hambre, traición, falsos profetas. El peso entero de vivir como creyente en medio de la tribulación final. Esta orden exige una aclaración teológica cuidadosa, porque mal entendida podría sonar como si la salvación dependiera del esfuerzo humano de aguantar lo suficiente. No es así. Y la Escritura, leída en su conjunto, no permite esa lectura. La perseverancia que Cristo describe aquí no es la causa de la salvación de un creyente. Es la evidencia necesaria de que la fe de ese creyente es genuina. Un verdadero creyente. Alguien verdaderamente elegido por la gracia soberana de Dios, no por su propia decisión inicial. Perseverará, porque la gracia que lo salvó es la misma gracia que lo sostiene. Filipenses 1:6 lo expresa con claridad. El que comenzó la buena obra en el creyente, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La perseverancia no es una hazaña humana que se le añade a la gracia. Es el fruto necesario de la gracia misma, obrando hasta el final. Esta es una de las afirmaciones que este canal sostiene con plena confianza, sin necesidad de matizar con alternativas. La seguridad eterna del creyente genuino no depende de que él logre aguantar por su propia fuerza hasta el final de la tribulación, sino de que Dios mismo, que lo eligió antes de la fundación del mundo y que lo regeneró por su Espíritu, lo preservará hasta ese final. Esto no contradice la seriedad del mandamiento de perseverar, lo fundamenta. Cristo puede ordenar perseverancia con toda seriedad, precisamente porque sabe que en los que son verdaderamente suyos, esa perseverancia es un hecho garantizado por la obra de Dios, no una posibilidad incierta dejada a la voluntad humana sola. Hay aquí también una palabra de sobriedad necesaria, sin la cual esta enseñanza quedaría incompleta. La Escritura no enseña que todo el que alguna vez profesó fe en Cristo perseverará automáticamente. Enseña que el que es verdaderamente regenerado perseverará, y que la perseverancia misma es la señal visible de esa regeneración genuina. Esto significa que la apostasía real existe como fenómeno observable. Personas que abandonan la fe bajo presión, sin que eso contradiga la doctrina de la perseverancia de los santos, porque esos casos revelan retrospectivamente una fe que nunca fue genuina desde el principio, según el patrón que el propio Jesús enseña en la parábola del sembrador en Mateo 13:20-21, donde la semilla sobre pedregales recibe la palabra con gozo pero no tiene raíz y se aparta cuando llega la tribulación. La conclusión no puede ser otra. Quienes perseveran hasta el fin no lo hacen porque hayan encontrado en sí mismos una reserva de fuerza que otros no tienen. Lo hacen porque la misma gracia que los salvó no lo soltará. Y esa perseverancia, sostenida por gracia, es precisamente lo que la cuarta orden de Cristo describe y exige. Después de dar las cuatro órdenes, Jesús cierra esta sección del discurso con una afirmación que cambia por completo el tono de todo lo anterior. Mateo 24:22.
Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta frase merece ser leída con la atención que su peso exige. Jesús no dice simplemente que la tribulación será dura. Dice algo mucho más específico. Que su intensidad es tan severa que, sin intervención divina, nadie, ni un solo ser humano, sobreviviría. Y a continuación, dice que esos días serán acortados. No podrían ser. No es posible que sean. Y da la razón exacta. Por causa de los escogidos. Esta es una de las declaraciones más claras de toda la Escritura sobre la providencia absoluta de Dios, extendida hasta el detalle mismo de la duración del sufrimiento de su pueblo. Nada en la tribulación, ni su inicio, ni su intensidad, ni su duración exacta, ocurre fuera del decreto soberano de Dios. La tribulación no es una crisis que escapa al control divino y que Dios apenas logra mitigar a tiempo. Es, desde su inicio hasta su límite final, un decreto soberano con un propósito redentor. La purificación del remanente fiel, la conversión final de Israel étnico anunciada en Romanos 11, 25 al 27, y la glorificación visible de Cristo en su victoria final sobre todo poder que se le opone. Esto tiene una implicación pastoral directa, y es quizás la más importante de todo el discurso. Las cuatro órdenes que Cristo dio: huir, no creer a los falsos cristos, velar, perseverar. No son instrucciones de supervivencia dadas por un Señor ausente que espera que su pueblo se las arregle solo en medio del caos. Son instrucciones dadas por el mismo Señor que ya determinó de antemano y con precisión el límite exacto de ese sufrimiento, precisamente por amor a quienes son suyos. La obediencia a esas órdenes no es un acto de autosuficiencia ansiosa. Es la respuesta natural de quien confía en que el que dio la orden es también el que sostiene el límite del sufrimiento que esa orden busca atravesar. Cuatro órdenes. Huyan sin demora cuando la señal aparezca. No crean a quien diga falsamente: aquí está el Cristo, sin importar cuán impresionante sea la señal que lo respalde. Velen, no con ansiedad, sino con fidelidad sobria y sostenida. Perseveren hasta el fin, no por fuerza propia, sino porque la gracia que los salvó es la misma gracia que los sostendrá. Ninguna de estas cuatro órdenes fue dada para generar terror. Fueron dadas por un Señor que sabía exactamente lo que vendría, que conocía la severidad exacta de esos días, tan severa que, sin su intervención, nadie sobreviviría, y que, conociendo esa severidad, decidió no dejar a su pueblo sin instrucción. Ese es, en el fondo, el carácter de Dios que este discurso entero revela. No un Dios distante que permite el sufrimiento y se aparta, sino un Dios que entra en el detalle exacto del sufrimiento de su pueblo, le da instrucciones precisas para atravesarlo, y fija de antemano el límite de su duración por amor al